Programa de capacitación en guerra espiritual y liberación del Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. La paz del Señor esta noche con cada uno. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un día más de vida que Él nos ha extendido y sobre todo por un día donde tenemos la oportunidad para exponernos ante su palabra y establecer por medio de la palabra el reino de Dios y su justicia en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras generaciones, en cada una de las regiones donde el Señor nos ha hecho habitar. El tema que vamos a estar estudiando esta noche es cómo cancelar el derecho legal. Hemos estado estudiando estas 3 últimas lecciones acerca del tema del derecho legal. Hemos estudiado en qué consiste el derecho legal, qué es el derecho legal, viéndolo desde cómo lo define la palabra de Dios, las Escrituras, y hemos estudiado cuáles son los síntomas de un hombre, de una mujer, cuando está caminando bajo un derecho legal. Quiero hacer nuevamente énfasis en el establecimiento de fe que establecimos desde un principio. El derecho legal es la autorización que el hombre de Dios, que la mujer de Dios le entrega a Satanás y al reino de las tinieblas para operar en su vida, para operar en su medio ambiente, para operar en la región donde él vive. Derecho legal es otorgado única y exclusivamente por un hombre de Dios, por una mujer de Dios. No podemos nosotros decir que el impío, que el perverso, que el pagano, que el pecador le entregó derecho legal. Eso no se puede decir. ¿Por qué razón? Bien sencillo. Porque el pagano, el pecador, el impío, el perverso son parte del reino de las tinieblas, por lo tanto ya ellos se mueven dentro de ese ambiente y el enemigo no puede hacer más de lo que ellos le otorgan, porque su vida entera está bajo el reino de las tinieblas. Por lo tanto, son los hombres de Dios, son las mujeres de Dios quienes le otorgan derecho legal al enemigo. Y esto es bien importante entenderlo, aunque cuesta al principio poderlo entender, cómo es posible de que yo le dé derecho legal al enemigo para operar en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi negocio, en mi ministerio, en la región donde estoy viviendo. Pues tenemos que nosotros aceptarlo, porque es precisamente eso lo que nos enseña la palabra del Señor. Así es que lo que podamos estar viviendo en nuestra casa, lo que podamos estar viviendo en nuestra región, no es producto, óigalo bien, no es producto de lo que el impío está haciendo por mucha impiedad o por mucha maldad que él esté produciendo con sus actos. Es el resultado de comunidades de fe que no le han podido establecer límite a las tinieblas y por lo tanto están operando dentro de esa región. ¿Por qué estudiar acerca del tema que esta noche vamos a estar presentando, cómo cancelar el derecho legal? ¿Por qué? Es importante porque hemos establecido que Satanás no puede operar a menos de que un hombre de Dios, a menos de que una mujer de Dios, a menos de que una comunidad de fe le entregue derecho. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer como comunidad de fe es identificar, óigalo bien, identificar cuál es el derecho legal que le hemos entregado para que entonces podamos retirarle
la autorización que se le ha entregado al enemigo. Si no se ha identificado el derecho legal, no se puede reprender a las tinieblas. Y esto es bien importante. Repito, si no se cancela el derecho legal, no se puede reprender a las tinieblas. No responden, no reaccionan. Y esto es lo que ha pasado en muchos casos cuando someten a una persona o cuando tratan de establecer liberación en una región y no encuentran resultado. Es precisamente porque no han retirado el derecho legal que al demonio le fue otorgado para operar en ese lugar. Así que, ¿por qué tenemos que estudiar este tema? Es importante porque tenemos que identificar el derecho legal para entonces poderle retirar la autorización que se le ha entregado, y solamente entonces, óigalo bien, y solamente entonces el demonio puede ser reprendido. Y solamente entonces el demonio puede ser expulsado de la persona, del lugar donde se ha posado. Por eso es bien importante estudiar acerca de este tema. Cuando hablamos de derecho legal, y estamos ya entrando ya en la enseñanza propiamente, cuando hablamos de derecho legal, tenemos que entender que el derecho legal tiene multitud de manifestaciones, y hemos dicho de que cada caso tiene que ser estudiado por sus propios méritos. No podemos establecer una regla general, sino que cada caso tiene que ser estudiado por sus propios méritos. En la enseñanza que vamos a presentar en esta noche, nos vamos a dar cuenta que en cuanto al derecho legal, las Sagradas Escrituras lo clasifican. Lo clasifican en tres grupos, tres grandes grupos, y van desde el menos grave, estoy hablando de derecho legal, van desde el menos grave hasta el más grave, desde el más sencillo hasta el más complicado, donde se requiere en muchos de los casos años enteros para poder retirar el derecho legal. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Repito, el derecho legal se puede clasificar, porque así lo hace la Sagrada Escritura, en tres grandes grupos, desde el más sencillo hasta el más grave, hasta el más complicado. El primer grupo que vamos a estudiar es el derecho legal por yerro, derecho legal por ignorancia o derecho legal por omisión. Repito, derecho legal por yerro, derecho legal por ignorancia o derecho legal por omisión. Este es el primer grupo. Cuando estamos hablando de derecho legal por yerro, por ignorancia o por omisión, estamos tomando las Sagradas Escrituras en el libro de Levítico, en el capítulo 4. Aquí es donde está establecido el derecho legal que en esta primera categoría. ¿A qué nos estamos refiriendo con derecho legal por yerro? ¿Por omisión o por ignorancia? No todas las personas tienen conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras. No todas las personas. No todas las personas han leído el Antiguo Testamento. Muchas personas, hombres y mujeres creyentes, solamente han leído el Nuevo Testamento y en algunos casos unos cuantos libros del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que estoy estableciendo? Que el pueblo creyente, los hombres de Dios, las mujeres de Dios tienen desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Y aquí podríamos entender nuevamente lo que dice Isaías capítulo 5, cuando él habla, dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Aquí lo podemos entender plenamente. Los derechos legales que son producidos por yerro, por ignorancia o por omisión, es precisamente
yo no sabía que eso no se debía hacer. ¿Cuántas personas lo han dicho? Yo no sabía, yo no conocía, yo no entendía que eso no se debía hacer. En algunos casos, muchos podrían inclusive decir, yo creía de que como estaba en el Antiguo Testamento, eso no se podía hacer, eso no se debía hacer. ¿Cuántas personas, por ejemplo, tan pronto ingresan al Evangelio del reino de los cielos, mantienen todavía sus antiguas costumbres? ¿Cuántas personas que han ingresado a una iglesia continúan comiendo, por ejemplo, sangre dentro de sus comidas? La palabra del Señor lo prohíbe, pero sin embargo, dentro de las costumbres de los pueblos, muchos acostumbran a comer ciertos alimentos basados en sangre. No lo sabía, no lo conocía, estaba acostumbrado a hacerlo en el mundo, y entonces eso es un derecho legal que la persona le entrega por yerro, un derecho legal que la persona le entrega por omisión, derecho legal que la persona le entrega por ignorancia. En el libro de Levítico, en el capítulo 4, versículo 2, dice, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y obrare contra alguno de ellos, y comienza a describir qué es lo que el hombre, dependiendo de su autoridad dentro del pueblo, tiene que hacer. Por ejemplo, en el versículo 5 se habla del sacerdote ungido, en el versículo 13 se habla de la congregación entera, en el versículo 22 se habla de cuando se trata de un príncipe, y en el versículo 27 se habla cuando se trata de una persona en común, una persona que no tiene ningún cargo, que no tiene ninguna importancia administrativa dentro del pueblo. Me gustaría de que usted posteriormente leyera Levítico capítulo 4 completo, porque ahí usted se va a dar cuenta de cómo está establecido esto dentro de la palabra del Señor. ¿Qué es el derecho legal entonces por yerro? El derecho legal por ignorancia, derecho legal por omisión. Es el derecho legal que le entregamos al enemigo por cosas que hemos hecho que no debíamos de haber hecho, pero no lo sabíamos. Nadie me explicó. No hay el conocimiento suficiente como para poder saber de que eso no se debía de hacer. Pero hay otros casos también. Otros casos, como por ejemplo cuando la persona lo ha leído, lo leyó, sí, yo sé que eso está en la palabra, pero no entiendo a qué se refiere. No sé exactamente cómo se aplica, y le voy a presentar un par de ejemplos. El primer ejemplo que quiero presentarle es, la palabra del Señor dice, no harás mezcla de tejidos. Y la primera aplicación del que nos está hablando este mandamiento, este estatuto de parte del Señor, no harás mezcla de tejidos, es decir, no harás una tela, no usarás una tela donde tenga hilos de diferente naturaleza. Esa es la aplicación primera, pero la aplicación propiamente para la vida quiere decir no tendrás dos recursos a los cuales, como mínimo, dos recursos a los cuales estarás accesando. Si no lo encuentro de esta manera, lo voy a encontrar de esta otra. Esto se origina, en muchos de los casos, se originó en casa, porque el niño supo manipular, iba con la mamá decía una cosa, iba con el papá y el papá decía otra cosa.
Y entonces el niño aprendió, a medida crecía, aprendió, si no lo obtengo de esta manera, lo voy a obtener de esta otra forma. No harás mezcla de tejido. Eso es lo que la palabra del Señor está estableciendo. Ese es el sentido. Muchos no lo han entendido, precisamente, de que el Señor nos está diciendo, no usarás dos recursos para tu propio beneficio. En el Nuevo Testamento lo encontramos. Nadie puede servir a dos señores. Ahí está la palabra. Nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amará a uno y aborrecerá el otro. Tienes que definirte. No puedes tener dos recursos y usarlos alternamente. Eso es abominación delante de la presencia del Señor. Otro ejemplo, en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Deuteronomio, dice, no cocinarás al cabrito con la leche de su madre. Un alimento, y esta es la primera aplicación, la directa, no se puede cocinar a un cabrito con la leche de su madre. Esa es la primera aplicación. Pero la aplicación para la vida diaria, la aplicación para el momento cotidiano, quiere decir no aproveches las oportunidades que te han entregado y busques una ventaja mayor. Tras de que le arrebataste el cabrito, porque el cabrito es el animalito todavía bajo el cuidado de la madre. Tras de que le arrebataste el hijo a la madre, por encima de ello, estás utilizando su leche para cocinarlo. Es un abuso. Es un abuso, es una injusticia. No aproveches una oportunidad que te dan y procurar sacarle más ventaja al respecto, sino que tienes que saber que las oportunidades, ponerle límite a las oportunidades que te han entregado. Varios ejemplos cotidianos los podríamos ver. Te pagaron un pasaje para hacer un viaje y tú te aprovechaste. Llevabas una agenda adicional. Tan pronto se terminó la actividad, aprovechaste para algo personal. No cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Te entregaron un material, pero el material tiene una marca de agua. No lo transcribas a un papel por tu propia cuenta y lo presentes como de tu propia autoría. ¿Lo estamos entendiendo? No aproveches, tras de que no lo preparases tú, tras de que no te costó nada, por encima lo vas a presentar como si fuera tuyo. No cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Entonces, estamos viendo que los derechos por yerro, por omisión, por ignorancia, son aquellos que no lo sabían, no lo conocía, pero podría darse el caso también de que no hemos entendido ciertas palabras, ciertos estatutos que están establecidos, y le he presentado dos ejemplos. ¿Qué es lo que sucede con estos derechos legales? Vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 28. Porque son gente de perdidos consejos y no hay en ellos entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio. Mateo capítulo 13, versículo 19. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su
corazón. Y un último texto, Efesios capítulo 4, versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cuál es el factor común en todos estos versículos? El entendimiento. Y eso es precisamente el derecho legal. Cuando una persona está caminando bajo derecho legal en este primer grupo, por yerro, por ignorancia, por omisión, lo primero que ataca es el entendimiento. La persona no entiende, se cierra, se vuelve torpe en la forma de entender. Para otros podría ser bien, pero si es evidente, está claro. Y la persona puede decir, pero es que no lo entiendo, no entiendo. ¿Por qué? Porque este grupo, este primer grupo de derecho legal, y es el más sencillo, por clasificarlo de esta manera, afecta el entendimiento de la persona. La persona se ve afectada en la forma de entender las cosas, en la forma de comprenderlas. No entiendo, porque es precisamente lo que ataca el enemigo cuando una persona camina bajo el derecho legal. ¿Cómo se cancela el derecho legal en estos casos? Porque el propósito es ver cómo es que vamos a cancelar el derecho legal. No es denunciar el síntoma o la característica, es cómo voy a cancelar el derecho legal. Hay algo bien importante. Recuerde que estas enseñanzas están dirigidas no para que nos volvamos especialistas en ver la paja del ojo ajeno. Lo hemos dicho y vuelvo a enfatizarlo nuevamente, tenemos que primero verlo en nosotros mismos. Tenemos que aplicarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Para poder sacar la paja del hermano, tengo que sacar la viga de mi propio ojo. Número uno, en cuestiones de guerra espiritual, nadie, óigalo bien, nadie puede enfrentarse ante las tinieblas, nadie puede enfrentarse ante los demonios teniendo un derecho legal o habiéndole dado derecho legal al enemigo. Nadie puede enfrentarse, porque nadie puede vencer lo que él o ella misma esté auspiciando. Por lo tanto, si estamos hablando de guerra espiritual y de liberación, yo necesito primero haber vencido los derechos legales que yo como persona, como individuo, le entregué al enemigo, para que entonces tenga la autoridad y la capacidad de poderlo echar. De lo contrario, no se puede hacer. ¿Cómo es que vamos a resolver estos casos? Levítico capítulo 4, versículo 13 y versículo 14, dice así: y si toda la congregación de Israel hubiere errado y el negocio estuviere oculto a los ojos y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, ahí está descrito el derecho legal. Vea cómo se resuelve. Versículo 14. Luego que fuere entendido el pecado sobre que delinquieron. Luego que fuere entendido el pecado en que delinquieron. ¿Cómo se resuelve? Vamos a descubrir en este primer grupo que hay un proceso de 2 pasos que nosotros debemos de hacer. El primer paso es entender. Entender la situación, el pecado en el que yo me estaba moviendo. Óigalo bien, es entender el pecado en el que yo me estaba moviendo, es entender el mandamiento en que yo delinquí, es entender cuán abominable fui ante el Señor por aquello que estaba haciendo, aunque por error, aunque por ignorancia, aunque por desconocimiento, estaba siendo abominable delante del Señor.
No podemos decir, es que no lo sabía y con eso excusarnos, pues no tengo mayor culpa, porque tenemos que entender que aunque no lo sabíamos, le dimos un derecho legal al enemigo. Y el propósito es descubrir cuál fue el derecho legal. Así que lo primero que tenemos que hacer es entender, yo no entendía, pero ahora entiendo, que muchas veces, cociné el cabrito en la leche de su madre. Muchas veces me aproveché de las situaciones. Muchas veces me presenté con el logro de otra persona. ¿Cuántas veces, por ejemplo, usted ha visto algo en una página social? Para no mencionar ninguna. En una página social usted vio una publicación, vio una fotografía y le gustó. Y usted la copió y la pegó en su muro, en su página, y la presentó como suya. Cocinaste el cabrito en la leche de su madre, porque te estás presentando como si tú lo hiciste, cuando en realidad es otra persona. Lo que debió haberse hecho fue compartir, que se den cuenta los demás que yo estoy compartiendo la publicación de otra persona. Estos ejemplos a algunos les estará pareciendo, pero eso es bien absurdo, eso es bien ridículo. Pues así como de absurdo y de ridículo le está pareciendo los ejemplos que le estoy presentando, así son el derecho legal que le estamos entregando al enemigo todos los días. Y muchos no lo saben. Por eso es que hay hombres, inclusive con ministerio, que no han podido desarrollar su ministerio. Por eso es que no han podido crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque todos los días le has estado entregando derecho legal al enemigo, a Satanás, a los demonios, en cosas bien para ti insignificantes. Yo no hubiera creído de que eso le estuviera entregando derecho legal al enemigo. Pues sí, tengo que decirte, y ahora tus ojos van a ser abiertos. Lo primero entonces que nosotros tenemos que hacer es entender el daño en el que nosotros estábamos caminando. Cuando dice en el versículo 14, luego que fuere entendido el pecado en que delinquieron. Y juntamente con esto, no es solamente entenderlo, es confesarlo. Es una combinación aquí, es confesarlo delante de la presencia del Señor. Señor, yo me doy cuenta ahora que por muchos años, si quieres ponle la cantidad de años, por tantos años yo caminé cometiendo este pecado y yo no lo sabía, pero ahora tú me lo has hecho entender y Señor, yo me pongo a cuentas contigo. Este es el proceso. ¿Lo estamos comprendiendo? Es entender cuál era la gravedad en la que nos estábamos moviendo y confesarlo. Yo lo confieso, Señor, muy grave lo que yo estaba haciendo, pero ahora, Señor, mis ojos lo ven. Te agradezco porque me lo has mostrado y ahora, Señor, yo lo confieso delante de tu presencia. Si usted va a compartir, lo tiene que compartir de esta manera. Así como lo está escuchando, lo tiene que compartir de esta manera. Yo caminé por muchos años cometiendo este pecado. Estaba engañando, estaba robando, estaba
haciendo tal o cual cosa, y usted le pone que era lo que estaba haciendo, lo que usted entendió que no debió haber hecho, pero ahora el Señor me lo mostró, el Señor me lo reveló, y por lo tanto, ahora yo lo confieso delante del Señor. Es entenderlo en una acción de confesarlo, en una acción conjunta de proclamarlo, porque de lo contrario no estamos venciendo el derecho legal. Y este es el primer paso. Vamos al segundo paso. Romanos capítulo 2, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Ya lo entendiste. Segundo paso, cambia tu conducta, cambia tu proceder, cambia tu forma de ser. No sigas actuando de la misma forma, porque entonces no has logrado nada. Al contrario, le estás entregando más derecho legal al demonio. Lo estamos entendiendo, lo estamos comprendiendo, lo estamos viendo, nos estamos ubicando. ¿Qué tengo yo que hacer? Yo tengo que ir a la palabra para ver qué cosa yo puedo haber estado haciendo que no se debe de hacer. ¿Qué cosas estaba yo haciendo que no se debían de hacer? Una de las estrategias que nosotros deberíamos de comenzar es a leer el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, particularmente donde se concentra todos los estatutos del Señor. Debemos de leerlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que en muchos de los casos hemos estado actuando en forma contraria a lo que la palabra del Señor está estableciendo, y por lo tanto le estamos entregando derecho legal al enemigo. Lo entendemos, lo confesamos y corregimos nuestros hechos. Un texto más, Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí está claro, está en la palabra, pero como que no lo habíamos entendido. Los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación. Caminé por muchos años. En el caso de un ministro, y puedo citar mi caso muy particular, en la medida en que el Señor me ha ido mostrando, en esa medida yo he ido corrigiendo, no solamente para mi vida, sino en las enseñanzas para aquellos que el Señor ha traído. Hemos corregido el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor no lo establece como tal. En la lengua original se lee Jesús Cristo. La palabra Jesucristo es una palabra acuñada por las editoriales que está truncando el nombre de Jesús. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y muchas veces truncamos el nombre. Así es que, ¿qué decimos cuando leemos ese texto? No lo podemos seguir leyendo igual. Jesús Cristo. Jesús el Cristo. Tenemos que hacer la corrección, porque de lo contrario, ¿dónde está el derecho legal que le estás arrebatando al enemigo? Bien, pasemos entonces al segundo grupo. El primer grupo, derecho legal entregado a las tinieblas por yerro, por ignorancia, por omisión. El segundo grupo es el derecho legal entregado al demonio por prevaricación. Vamos a el libro de Levítico, al capítulo 6, y aquí está descrito en qué consiste este tipo de derecho legal. Dice el versículo 1 y versículo 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová
y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Y me detengo aquí. ¿Cuál es el derecho legal por prevaricación? En principio, prevaricación significa hacer algo que yo sé. En otras palabras, lo estoy haciendo conscientemente. Yo sé que eso no se debe de hacer, pero lo hago. Eso es prevaricar. Cuando usted lea en las Sagradas Escrituras la palabra prevaricar, entiéndalo, ya la gente tenía conocimiento de eso, pero sin embargo lo siguió haciendo. A pesar de saber que no se debe engañar, engaño. A pesar de que sé que no se debe mentir, miento. A pesar de que sé que no se debe robar, robo. Eso es prevaricar. Y este derecho legal, comparado con el primer grupo, estamos en el segundo grupo, comparado con el primer grupo, tiene una gravedad mayor. El derecho legal es más fuerte. El derecho legal entregado es más fuerte. ¿Por qué razón es más fuerte? Precisamente porque sabes que no tenías que hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que hace las cosas sin fe, le es contado por pecado. Y aquí tendríamos que remitirnos a la lección número 4, tanto la primera parte particularmente, donde hablamos acerca de las conductas de pecado y las conductas de maldad. Toda conducta de pecado le entrega derecho legal al enemigo por prevaricación. Toda conducta de maldad le entrega derecho legal al enemigo por prevaricación. ¿A qué nos estamos refiriendo? Usted se recuerda las palabras desordenadas, los pensamientos prejuiciados, los sentimientos distorsionados. ¿Recuerda cuando estudiamos eso? ¿Recuerda cuando hablamos acerca de difamar, acerca de hechicería, acerca de brujería? Porque hechicería no solamente es lo que hace el hechicero. Hechicería es todo ritual en el que la persona se sujeta o el que la persona ejecuta por encima de lo que la palabra del Señor dice. Todo acto de brujería, de igual manera, todas estas conductas de maldad se entienden que son prevaricación. Así es que la hipocresía, la iniquidad, el engaño, tender trampa, desfalcar, los encantamientos, levantar rumor contra alguien, difamar a alguien a sus espaldas, que usted sabe que en muchos hombres creyentes todavía sigue siendo esto una práctica. Sigue siendo una práctica. Lo saben, pero insisten. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos dentro de las congregaciones, dentro de las comunidades de fe, se presenta como algo liviano. Con tal de que no hagas un pecado moral, con tal de que no entres en un pecado escandaloso, eso, y de esa manera, lamentablemente, se presentan en muchas congregaciones. No se predica al respecto. No se predica al respecto de que difamar es maldad. No se predica al respecto de que desfalcar es maldad. Yo tengo que decirle algo. Hay muchos gobiernos que desfalcan las arcas nacionales. Y usted sabe, y eso está en el comentario de muchas personas, que desfalcan, que roban. ¿Sabe dónde nace todo eso? En las comunidades de fe. Porque es allí donde se le abrió la puerta a Satanás. El ministro que desfalcó
el tesoro de la congregación, el ministro que tomó lo que no debía haber tomado, el miembro de la congregación que dijo que esto era mi diezmo y lo entregó parcial. Allí se le abrieron derechos legales al enemigo. Así es que si fuésemos a buscar dentro de un país, dentro de una nación, al culpable o a los culpables, no los podemos buscar en las esferas de gobierno. Las tenemos que ir a buscar en las congregaciones, en las comunidades de fe. Allí los tenemos que ir a buscar, porque ellos fueron los que abrieron la puerta para que dentro de la nación se estableciera un mover de robo, de engaño, de difamación, de extorsión. Todo lo produce el hombre, la mujer creyente. ¿Entiende usted la gravedad de esto que estamos estudiando? No es solamente decir esto, bueno, tal iglesia, tal congregación lo hace. No. En niveles más bajos, en donde nosotros estamos o nosotros mismos, lo habremos hecho. Lo habremos hecho. Por lo tanto, entonces, ahora, si somos honestos y si entendemos que estamos delante de la presencia del Señor, vamos a actuar como David. Yo pequé, Señor. Yo pequé. Hay 3 pasos para poder romper el derecho legal y cancelar. Lo primero, confesión. Levítico capítulo 6, voy a leer ahora desde el versículo 13 en adelante, yo me quedé en el versículo 2, dice: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o sea que hallándolo perdido después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces será que, puesto habrá pecado y ofendido, observe, restituirá aquello que robó, o por el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero, y añadirá a ello la 5ª parte que ha de pagar a aquel a quien pertenece en el día de su expiación. Confesar. Yo ya lo confesé al Señor. No es eso lo que está diciendo la palabra del Señor. Confesar. Todo lo que os digo en oculto, Mateo capítulo 10, todo lo que os digo en oculto, decidlo desde el terrado, desde el techo, desde la azotea, desde el lugar visible. Tiene que haber una confesión, y esta confesión tiene que ser del mismo nivel del daño provocado. ¿Cuántas personas han difamado a alguien? ¿Cuántas personas han difamado? Yo ya le pedí perdón al Señor. Y muchos creen que ya lo resolvieron. No. ¿A quién difamaron? ¿A quién difamaste? Al que difamaste, a él se lo tienes que confesar. A él se lo tienes que confesar. Paso número 1. Este tipo de derecho legal tiene 3 pasos. Paso número 1. Tienes que confesarlo. Tienes que confesarlo. En muchos casos se ha hablado a las espaldas de alguien y dejamos que el tiempo pase. Cuando el tiempo pasó 1 año, 2 años, 3 años, de momento volvemos a accesar a aquella persona y nos comportamos como si nada ha sucedido. No pasó nada.
¿Es eso la forma de resolverlo? No, te estás hundiendo más. Le estás entregando derecho legal a las tinieblas. Tienes que confesarlo. Yo hablé de ti. Yo hablé de ti. Yo hablé de ti con esta persona. Yo te difamé. Yo te calumnié. Lo estamos comprendiendo. El primer paso para romper el derecho legal en este segundo grupo de derecho legal por prevaricación, tiene que haber una confesión con o hacia la persona que dañamos. Alguien está preguntándose ahora, pero ¿y si ya la persona falleció? Con la persona que está en relación más directa con aquella persona. Si fue un hombre, pues con la esposa. Si no está la esposa, con el hermano. La persona más inmediata, tengo que ir a confesar. Yo hablé mal de tu esposo, yo hablé mal de tu esposa, yo hablé mal de tu hermano. Si es que la persona no está, hay que confesarlo. Entienda esto. Si no hay confesión, no hay rompimiento de derecho legal. Muchos están viviendo en una hipocresía todavía mayor porque dicen, yo ya lo confesé con el Señor, yo ya se lo confesé al Señor y con eso basta. No basta. No basta. Porque, o dime tú, ¿ha cambiado tu situación desde que se lo confesaste al Señor? No ha cambiado nada. Y es porque el derecho legal todavía persiste. Hay muchas personas que están viviendo en derecho legal y cada vez se está haciendo mucho más fuerte. ¿Sabe qué es lo que hacen algunas personas? Se cambian de iglesia, se mudan de ciudad, se van de un lugar a otro y con eso están comenzando de nuevo. No estás comenzando de nuevo. El derecho legal te alcanza y tarde o temprano vas a entrar en una situación igual o similar. ¿Por qué? Porque el derecho legal que le entregaste a las tinieblas todavía persiste. Tenemos entonces que confesarlo. Segundo paso, nosotros tenemos entonces ahora que rectificar. Parte de esto lo decía el capítulo 6, dice en el versículo 5, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá. Aquí está el segundo paso. Lo restituirá pues por entero y añadirá a ello la quinta parte que ha de pagar a aquel a quien pertenece en el día de su expiación. Lo confesaste, ahora tienes que restituir. Tienes que restituir. Si hubo robo, si hubo desfalco, pues entonces aquello que robaste, aquello que desfalcaste, eso lo tienes que restituir y añadir la quinta parte de eso, del valor de eso que robaste, que desfalcaste. Esto tiene que ser inclusive, robaste una ofrenda. Tomaste algo de la iglesia que no te correspondía, tienes que restituirle y añadirle la quinta parte. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se restituye el descrédito? ¿Cómo se restituye la falsedad que hablaste de otra persona? Yendo con todas las personas con quienes difamaste con quienes comentaste el descrédito de quien difamaste. Tienes que ir y decirles, en tal fecha yo vine contigo y te hablé de fulano de tal.
y te dije esto, esto y esto y esto de él, quiero decirte que yo lo difamé. Quiero decirte que yo lo calumnié. Y ahora vengo a establecer o a rectificar la honra que yo tiré por tierra. Así se restituye. Repito, hay dos formas. Si hay un valor incluido, tienes que recuperar el valor incluido y añadir la quinta parte de lo que, del valor que extraviaste o que tomaste para ti. Pero si hay una difamación, es decir, si tiraste por tierra el buen nombre de una persona, con esa persona a quien difamaste, primer paso, tienes que ir a decirle, yo te difamé. Segundo paso, ir con aquellos con quienes lo difamaste y entonces rectificar con ellos el honor de aquella persona que tiraste por tierra. Déjeme decirle por el Espíritu de Dios que hay muchas personas que han difamado. Y por eso hay congregaciones que no se pueden levantar. Y lo digo con autoridad, porque el Espíritu de Dios me lo está mostrando. Hay muchas personas que han difamado. Hombres de Dios que han difamado a otros. Mujeres de Dios que han difamado a otras personas. Y lo único que hicieron fue ocultarse. Lo único que hicieron fue cortar comunicación. Al tiempo volvemos a tener comunicación y nada ha pasado. No se resuelven así las cosas. Si es que quieres romper derechos legales, tienes que ir a rectificar el honor de aquel o de aquella de quien difamaste, de quien calumniaste, de quien dijiste cosas que no debías haber dicho, porque eran falsas, porque eran engaño, porque eran mentira, porque tenías algo en contra de esa persona, porque aprovechaste la oportunidad cuando aquella persona cayó en alguna desventaja y hablaste de él o de ella. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 17, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Allí la palabra que se tradujo en la primera parte, violare, es la misma palabra que en la segunda parte se tradujo como destruirá. Es la misma palabra. No es que Dios va a destruir a la persona, es sencillamente, y aquí podemos entender Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso es lo que quiere decir 1 Corintios 3, 17. Si alguno violare el templo de Dios, Dios lo destruirá. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque Dios ha establecido en su justicia que nada quedará oculto, ni nada quedará sin ser resuelto directamente por la intervención de Dios. Levítico capítulo 5, versículo 16, que lo leímos, pagará aquello que las cosas de las cosas santas en que hubiere pecado y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Ahora podemos entender Lucas capítulo 19, cuando Zaqueo dijo, si en algo yo hubiere defraudado, aquí está, yo lo devuelvo con él 4 tantos. La justicia de Zaqueo fue de que no pagó la quinta parte, sino que pagó la cuarta parte. Dio más, porque la quinta parte es un 20%. Zaqueo dijo, yo voy a dar un 25%,
porque lo que hice es abominable delante de la presencia del Señor. Lo hice por ignorancia, pero es abominable y entonces yo restituyo. ¿Entiende ahora el valor de la expresión de Jesús cuando dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa? No es que el hombre se convirtió, es que el hombre reconoció, su mente estaba perturbada, estaba dañada, entendió, ahora lo entiendo y ahora rectifico. Segundo paso entonces es, yo tengo que restituir el valor de lo perdido, el valor de lo extraviado, el valor de lo robado, el valor de lo usurpado, el valor de todo aquello que desfalqué. Pero si se tratara de honra de una persona, se tratara de la dignidad de una persona, ya sabes que tienes que restaurar la dignidad de esa persona, yendo con aquellos con quienes comentaste de él. Tercer paso, Mateo capítulo 3, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Tercer paso, ten presente que entras en un tiempo de juicio delante del Señor y esto no se puede evitar. Cualquiera diría, bueno, ya hice el primer paso, ya hice el segundo paso y ya se resolvió. No, ten presente que a partir de ese momento entras en un juicio de Dios. Juicio no quiere decir ira, juicio quiere decir restitución. ¿Por qué razón? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Los tiempos de juicio de Dios son precisamente para depurar, para quitar toda aquella escoria que se pegó. Así es que en los derechos legales por causa de prevaricación, 3 pasos para resolverlo. 1, la confesión. No es la confesión ante el Señor, la confesión ante aquel o aquella a quien defraudamos. Siempre está presente una prevaricación de ese tipo y hay que restituir. Tercero, entender que hay un periodo de juicio en el cual entramos que es precisamente para depurar nuestras vidas. Él os bautizará en Espíritu Santo, 1, y fuego, bautismo de fuego. No es el mismo, algunos lo han confundido. Bautismo en el Espíritu Santo y en fuego, mayormente algunos de la línea pentecostal han creído que es el mismo bautismo. No es el mismo bautismo. Uno es bautizado en Espíritu Santo y otro es el bautismo en fuego. Son 2 bautismos diferentes. El bautismo en fuego es un periodo de juicio en el que la persona entra. Primera de Pedro 4:17 dice, menester que el juicio comience primero por la casa de Dios. Llegamos entonces a el derecho legal, el tercer grupo, y es el grupo con mayor gravedad, es derecho legal por los actos de la pasada manera de vivir. Derecho legal por los actos de la pasada manera de vivir. Quiero decir esto para empezar. Estos derechos están vigentes todavía. La pasada manera de vivir están vigentes. Los derechos legales que se han entregado están vigentes. En muchos de los casos, todo dependiendo de la gravedad de la vida pasada, muchos van a mantener una lucha constante durante toda su vida. ¿A qué me estoy refiriendo?
Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. El primer derecho legal es por desobediencia. Derecho legal por desobediencia. Y esto, todos pecaron. Esto nos atañe a todos. Es un derecho legal que todavía está vigente. Repito, derecho legal que todavía está vigente. ¿Por qué yo digo que todavía está vigente? Y los que voy a mencionar, ¿por qué digo que están vigentes? Lo voy a llevar a Romanos capítulo 7, versículo 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Aquí está claro, están vigentes todavía. Y contra este derecho legal nosotros estamos peleando todos los días, porque el enemigo va a buscar devolvernos a esta condición de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia no son solamente aquellos que están en el mundo. Los hijos de desobediencia son todos aquellos que no obedecen. Es una tendencia, es una actitud, es una tendencia a desobedecer. La desobediencia corre dentro de la condición adámica. ¿Cómo se resuelve este derecho legal? Derecho legal por desobediencia. ¿Cómo se resuelve? Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra para que yo no la destruyere, y no la hallé. Le voy a leer nuevamente la acción propiamente. Busqué de ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese al portillo, y no lo hallé. ¿Por qué no lo halló? Porque nadie quiso obedecer. Nadie quiso obedecer. Entonces, ¿cómo se resuelve el derecho legal en este grupo, en este caso que estamos viendo, derecho legal por desobediencia? Obedeciendo. 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 Esta es la forma de desarticular, esta es la forma de desvirtuar, esta es la forma de cancelar el derecho legal. Vamos a ver dos pasos. Obedeciendo. Obedeciendo hoy y desobedeciendo mañana. No, obedeciendo. Tienes que someterte a un rigor de obediencia. A partir de este momento, en un rigor de obediencia, 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 obediencia. Toda la vida tenemos que establecer obediencia. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, escuche, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sé que este pasaje se está refiriendo a Jesús, pero lo tenemos que aplicar también a nuestras vidas. ¿Cómo vamos a romper el derecho legal de un pueblo que está caminando en desobediencia? Obedeciendo. Tú como hombre de Dios, tú como mujer de Dios, en el lugar donde el Señor te ha ubicado, obedece, establece la obediencia como el rigor de tu disciplina ministerial, y de esta manera estás afectando a todos los demás.
Dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así es como se resuelve la desobediencia de una nación. Todo lo que nosotros hagamos, esto es lo que va a determinar por dónde va a caminar el pueblo en el que cada uno de nosotros estamos viviendo. Primera parte, ¿cómo se resuelve el derecho legal? Por desobediencia, estableciendo obediencia. Óigalo bien, estableciendo obediencia. Yo decido establecer obediencia. Segundo, siguiendo las instrucciones establecidas por el ministerio. No es lo mismo, porque unos dicen, yo voy a obedecer, pero no siguen instrucciones. Tengo que adoptar el rigor de la obediencia, pero tengo que aprender a seguir instrucciones. Jeremías capítulo 35, versículo 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no recibiréis instrucción para obedecer a mis palabras, dice Jehová. Tienes que seguir instrucciones. Y aquí está el fallo en muchas personas, porque no todos están dispuestos a seguir instrucciones. Algunos alteran las instrucciones, algunos las atemperan de acuerdo a como yo creo que esto no se debe de hacer así, esta parte la voy a hacer de esta otra manera. No, tenemos que aprender a seguir instrucciones al pie de la letra. Tenemos que aprender a seguir instrucciones. Esto es bien importante. ¿Cómo se resuelve el derecho legal por desobediencia? Número 1, establecer el rigor de la obediencia. Yo decido obedecer. Número 2, seguir instrucciones. Sigue las instrucciones. Es que no me dieron instrucciones. ¿Por qué no las pides? ¿Por qué no pides instrucciones? Porque sé que me van a decir lo que yo no quiero hacer. Ahí está la respuesta. Porque muchas veces hay hombres y mujeres que no tienen instrucción. No tengo instrucción, es que no las has pedido. Dices que caminas en cobertura, pero no pides instrucciones, no sigues instrucciones. ¿Dónde está entonces la cobertura? ¿Cuál es el mérito entonces de vivir bajo cobertura? Ninguno. Sencillamente seguir una tradición. Y de todo esto, al hacer de esta forma, estamos multiplicando el derecho legal por desobediencia. Vamos al segundo derecho legal. Estamos en el tercer grupo. Repito, tiene que ver con la gravedad de los actos de la pasada manera de vivir. El derecho legal por rebelión. Derecho legal por causa de rebelión. La rebelión es la continuidad de la desobediencia. Una desobediencia que se acumula, se convierte en rebelión. Hay rebeldía, hay rebelión. Eso no me gusta, eso no lo acepto. Y por lo tanto yo sigo viviendo como siempre he vivido hasta este momento. A mí no me cambia nadie, yo sé recibir instrucciones directamente de parte del Señor. Lo que hay allí es rebelión. Mire lo que dice en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Dice en el versículo 21, capítulo 1, versículo 21, habiendo conocido a Dios. No está hablando de paganos, no está hablando de inconversos, no está hablando de perversos. Está hablando de gente que conoció y conoce a Dios, que sabe cuáles son las cosas que deben de hacerse. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves, de animales de 4 pies y de serpientes. Rebelión. Rebelión. La rebelión está ligada, dice el libro de Proverbios, está ligada al corazón del muchacho. Lo que pasa es que en algunos casos, cuando la persona crece, sencillamente vive la rebelión, pero de forma más atemperada, para que los demás no lo señalen. Pero hay rebelión en su corazón. Primero el libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Y aquí lo que vemos es que los derechos legales forman familias. Oiga bien, los derechos legales forman familias. Una persona que comenzó con desobediencia y se resistió a hacer cambios, a hacer ajustes en su vida, nadie le podía decir nada porque no hacía lo que le decía. Se convirtió en rebelde. La rebelión llama adicionalmente a la idolatría. Ahí lo dice. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. La adivinación forma parte de la familia de derecho legal por causa de rebelión. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Ahí está la rebelión. Hay rebelión pasiva o rebelión presentada de una forma muy sutil. Sencillamente no sigue la instrucción del Señor, no guarda la palabra del Señor. ¿Cómo se cancela el derecho legal por desobediencia? Salmo capítulo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová. Siempre en el mismo libro de Salmos, capítulo 51, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Confesión. Confesión delante del Señor. Confesión delante del Señor. Pero una confesión no solamente, Señor, yo te confieso que he caminado en rebelión, porque hay algo bien importante aquí. Es necesario confesar el pecado. No es decirle, Señor, yo confieso mi pecado. ¿Cuál pecado estás confesando? Yo confieso mi pecado de desobediencia. Yo confieso mi pecado de rebelión. He caminado en rebelión. Eso es lo que el Señor está demandando de cada uno de nosotros. No palabras bonitas, no palabras religiosas. Señor, si he pecado, perdóname. Señor, perdona mi pecado. Me arrepiento y ya. No. Estamos trabajando contra derecho legal que en muchos de los casos se ha pegado a los huesos de las personas. Señor, he caminado en rebelión. Te confieso, Señor, aunque tú lo sabes todo, pero yo te confieso que he caminado en rebelión. Y ahora, note lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 3 al 5. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y me traslado al versículo 5. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Es una confesión no de palabras, es una confesión humillándonos delante de la presencia del Señor. No es una confesión tan solo de un día de culto al final de la predicación, cuando la predicación nos alcanzó y dijimos, yo voy a confesar y me voy a poner a cuentas con el Señor. En muchos casos eso es lo único que hemos hecho, que muchas personas han hecho. No.
Yo confieso, Señor, mi rebelión, me presento delante de ti, confieso mi rebelión y yo me humillo delante de tu presencia. Hay muchos hombres que no quieren humillarse delante del Señor. ¿Y cómo comienza la humillación? Postrándote. Pero yo estoy postrado en mi corazón. Si te cuesta postrarte, arrodillarte y pegar la frente al piso, eso es postrarse. En realidad hay orgullo todavía, hay vanidad, hay soberbia dentro de nosotros. ¿Cómo se resuelve? Paso número 1, necesitamos confesar humillándonos delante de la presencia del Señor. Si no hay humillación, dice la palabra, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Si no hay humillación en la confesión, no se rompe el derecho legal. Este es el primer paso. Segundo paso, Lucas capítulo 1, versículo 17, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. Y voy a leer Hechos capítulo 9, versículo 36. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. A la humillación, a la confesión en humillación, tenemos que agregarle obras de justicia. Nuestras vidas tienen que estar llenas de obras de justicia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1 al 3, leemos esta palabra. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llama La Italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo 3, este vio en visión manifiestamente cómo a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía Cornelio, y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y escuche esto. Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Tenemos que volcarnos en obras de justicia. No es obra darle una limosna al que está pidiendo en la luz o al que está demandando una moneda en un lugar público. No es eso. Son obras de justicia. Son obras en las que nosotros vamos a presentar todo delante de la presencia del Señor. Le voy a presentar un ejemplo. Hay personas que ayunan y tienen como parte de su costumbre ayunar. ¿Qué significa ayunar? Ayunar significa quitar un tiempo de comida, 1 o 2 tiempos de comida, para presentarse delante del Señor. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Quitar un tiempo de comida, 2 tiempos de comida, para presentarse delante de la presencia del Señor. Ayunar no significa posponer el tiempo de comida. ¿Entiende la diferencia? No es el ayuno que yo escogí, dice el profeta Isaías, que compartas tu alimento con el necesitado. ¿Qué es una obra de justicia? Si vas a ayunar, siguiendo este ejemplo, tú quitas, esto es lo que yo iba a almorzar, esto es lo que yo había dispuesto a almorzar, me lo voy a comer 6 horas más tarde. No es eso. Esto que yo iba a almorzar, yo lo voy a entregar a uno que no tiene alimento. Eso es ayunar y eso es obra de justicia.
nos estamos ubicando dentro de la palabra, porque de lo contrario sería posponer tu tiempo de comida. No es ayuno, es quitar aquello para entregarlo. Eso es ayunar. Es compartir con el pobre, es compartir con aquel que no tiene nada. Sabe que Dios quiere enviar provisión a su pueblo, pero su pueblo no quiere compartir la provisión que Dios le ha entregado. Porque hay mucha pobreza y porque hay mucha escasez en varias naciones, en varios lugares, porque el pueblo no quiere compartir la prosperidad que Dios le ha entregado. Por esa razón. Vamos al tercer caso. Derecho legal por causa de incredulidad. Deuteronomio capítulo 9, versículo 23. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al dicho de Jehová vuestro Dios, y no lo creísteis, ni obedecisteis a su voz. Aquí vemos tres derechos legales juntos. Observe, fuiste rebelde, no lo creísteis, ni obedecisteis. Incredulidad. En Mateo capítulo 13, versículo 58 dice: y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es un derecho legal vigente. Y cuando digo vigente, está en el ambiente, está en toda región, camina, porque es parte de lo que Adán y Eva le entregaron a Satanás en el huerto del Edén. ¿Cómo se trabaja el derecho legal por causa de incredulidad? Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les censuró su incredulidad y dureza de corazón. La incredulidad, primer paso, tiene que haber una reprensión manifiesta. Tiene que haber una reprensión manifiesta. No es confesión, tiene que haber una reprensión manifiesta. Vea lo que dice Tito capítulo 1, versículo 12 al 14. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe. Tiene que haber una reprensión, tiene que haber una confrontación. Tiene que haber confrontación. No es pasarle la mano, no te preocupes, el Señor te va a perdonar, el Señor en su gracia te va a perdonar. No, no se resuelve de esa manera. Tiene que haber una reprensión, tiene que haber una confrontación. Lo que tú estás haciendo, lo que has hecho, no es digno de un hombre de fe, no es digno de una mujer de fe. ¿Cómo te atreves a actuar de esta manera? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, dice la palabra. Romanos capítulo 11, versículo 19 al 21. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Segundo paso, tenemos que quitar toda soberbia de nuestro corazón, toda soberbia de nuestra forma de pensar, toda soberbia de nuestra forma de actuar, toda soberbia de nuestra forma de hablar. Tenemos que quitar toda soberbia. Tenemos que quitar toda soberbia que ha gobernado nuestras vidas. Y tercer paso, finalmente, Mateo capítulo 17, versículos 19 al 21. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo
que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tercer paso, ejercítese en la fe. Ejercítese en la fe. Tenemos que ejercitarnos en la fe. La fe tenemos que ejercitarla. La incredulidad, vea qué importante es lo que la palabra nos presenta. ¿Cómo se trabaja la incredulidad? El derecho legal de la incredulidad tiene que haber una reprensión. No se incomode cuando le llamen la atención, cuando lo reprendan. No se incomode, porque precisamente este es el primer paso para quitar derecho legal por causa de incredulidad. Segundo paso, quite usted toda soberbia y ejercítese en la fe. Tenemos que aprender a ejercitarnos en la fe. El último caso que quiero discutir esta noche es el derecho legal por causa de idolatría. Repito, todas estas causas, todos estos derechos legales, desobediencia, rebelión, incredulidad, todos estos casos que hemos visto son derechos legales que están vigentes y que en muchos de los casos tenemos que trabajar años, nuestra vida entera para poder romper el derecho legal que le entregamos. El derecho legal por idolatría, Levítico capítulo 19, versículo 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 26, 1, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico capítulo 26, versículo 30, destruiré vuestros altos, talaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. ¿Cómo se cancela el derecho legal? El derecho legal entregado por idolatría, destruyendo todo altar, destruyendo toda estatua, destruyendo todo ídolo, destruyendo todo lo que nos ha sugerido adoración que no es a Dios. Idolatría es todo aquello que demanda adoración y no a Dios. Repito, idolatría es toda tendencia que demanda adoración, o todo objeto que demanda adoración y no es hacia Dios. Todo eso lo tenemos que destruir. ¿Cómo se vence el derecho legal por la idolatría? Tenemos que destruirlo. Gálatas capítulo 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, y en el versículo 20 se habla acerca de idolatría. Tenemos que destruir. No puede quedar vestigio. No puede quedar vestigio. Todo tiene que salir. Sabe que la idolatría es física, pero hay idolatría en la imaginación también. No solamente es la idolatría física, sino que es sacar los ídolos de igual manera que están en el corazón. Eso lo dice Ezequiel capítulo 14, versículo 3 al 5. Hijo del hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Todo lo que tiene valor, todo lo que tiene mérito para uno que lo conserva, que lo cuida, que le prodiga
un cuidado muy especial, muy particular. Eso es idolatría. No solamente son las imágenes de talla o de fundición, sino todo aquello al que el hombre le presta un valor o una atención desmedida. Eso es idolatría. Y todo lo que tiene que ver con idolatría tiene que ser cancelado, tiene que ser quitado. Hay hogares donde todavía hay idolatría. Hay hogares donde todavía hay ídolos. Y todo eso tiene que salir. Colecciones, las colecciones son una idolatría, precisamente. Hay que denunciarlo. Las colecciones son idolatría. Todo eso hay que sacarlo. Todo aquello en lo que le hemos puesto un valor, lo que le hemos dado un mérito, todo aquello que tenemos en alto, todo aquello que tiene un significado para nosotros. ¿Sabe que fotografías pueden ser idolatría también? Sí, así como lo oímos. Las fotografías donde tenemos un pedestal y hemos puesto fotografías, eso es idolatría. No, pero es que eso me ayuda a recordar a mi madre, a mi padre, a mi hermano. Eso es idolatría. Y ninguno que camine bajo derecho legal por idolatría puede vencer a Satanás. Así que en la enseñanza de hoy nos hemos expuesto a un tema muy delicado. Yo reconozco que el derecho legal y cómo vencer el derecho legal es un tema sumamente delicado. Este que hemos estudiado hoy es un tema sumamente delicado. ¿Por qué razón? Porque, número uno, porque muchas de las veces hemos estado acostumbrados a entregarle derecho legal al enemigo y revertir esa forma de ser, esa forma de conducta, esa forma de pensamiento, esa forma costumbrista. A muchos les cuesta, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Y número dos, porque muchas veces esto requiere disciplina. Nos hemos acostumbrado a un mensaje muy liviano. Nos hemos acostumbrado a un mensaje donde solamente se destaca la promesa de Dios. La tomo. Esa promesa es para mí. La tomo. Pero descartamos instrucciones que el Señor nos está entregando por medio de su palabra. Instrucciones que el Espíritu de Dios nos está entregando directamente a cada uno de nosotros. Nos hemos acostumbrado a un mensaje muy liviano, pero tenemos ahora que hacer correcciones. Y las correcciones se van a ver en la forma en que nosotros decidamos caminar destruyendo derechos legales que le hemos entregado al enemigo. Al cabo de un año, ¿dónde estaremos nosotros? Y quiero que conserves esta pregunta. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? Si no cancelas derechos legales, pese a que has recibido enseñanza e instrucción directa por la palabra, no creas que vas a estar en la misma posición o en el mismo lugar en el que estás hoy. Vas para atrás, vas para atrás. Pero si tú el día de hoy decides cancelar derechos legales, cueste lo que cueste, y tomar una disciplina en el Señor, en su palabra, por su Santo Espíritu, entonces vas a estar en una mejor posición. ¿Por qué?
Porque el Señor nos ubica según la obediencia con la cual estemos dispuestos a caminar. Más que una enseñanza, quiero exhortarte hoy para que examines tu vida, para que te examines delante de la presencia del Señor. Mírame, oh Señor, con linterna y mira si hay en mí. Pero no es solamente mira tú, sino que enséñame, Señor, también a ver lo que está oculto, lo que ha estado oculto, donde yo le entregué derecho legal por error, por omisión, donde le entregué derecho legal por omisión, donde le entregué derecho legal por prevaricación. Y Señor, ¿por qué estoy caminando en el derecho legal que ya en Cristo Jesús no deberían de estar en mí? Pero por cuanto no he querido caminar conforme a tu palabra, todavía el enemigo mantiene derecho legal sobre mi vida. Para que entonces, y solamente entonces, podamos decir, como el Espíritu estableció por boca del apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la edad de la plenitud de Cristo Jesús. Te bendigo, la paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.